La cosa estaba clara en el Evangelio. Jesús, antes de dejar esta tierra, lo dijo con toda claridad: ir y predicar este mensaje, esta buena noticia, a todas las naciones. Pero luego hace falta gente que crea que efectivamente eso es absolutamente central en nuestro ser cristiano. Y algunos en el origen de la Iglesia no lo tenían tan claro. Estaban muy unidos a una tradición que era la tradición judía, en la que no había ese sentimiento, esa llamada de salir de la propia nación, de convencer, de bautizar a aquellos que no eran judíos. Y muchos tendrían dudas y dirían: bueno, vamos a ver. Pero hubo un hombre, ciertamente entre otros, que lo tuvo muy claro. Este San Pablo, del que hemos oído hoy en la segunda lectura, que efectivamente en los últimos momentos, en el último tramo de su vida, tenía la sensación de que había entregado su existencia a un combate noble, el de que otras personas que sin él no hubieran conocido nada de Jesús ni del Evangelio, pudieran escuchar lo que significaba la propuesta cristiana. Después de él, después de San Pablo, ha habido muchos, y antes de él también, pero sobre todo en el desarrollo de esta Europa han sido miles y miles y millones los que de un modo u otro han colaborado con la tarea cristiana, la tarea misionera a la que Cristo nos llamó en aquel momento en el que se despidió de esta tierra. Podríamos hablar de religiosas, de religiosos. Hoy quiero hablar y destacar el papel de una laica francesa, que sin llegar a los 20 años tenía una profunda preocupación misionera, y ella sabía que no iba a ir a misiones, o al menos en ese momento. Entonces se planteó: ¿cómo podemos desde aquí colaborar y ayudar en esa tarea? Y entonces decidió ayudar a las misiones con oración y organizando una serie de grupos que se fueron extendiendo muy rápidamente en Francia, en los que se rezaba por la tarea misionera y se hacía una pequeña contribución semanal de 1 centavo por semana por cada persona involucrada. Aquello se extendió rápidamente y pocos años después, cuando ella tenía 22 años, en 1822, dio origen a lo que hoy es la Sociedad para la Propagación de la Fe, dedicada justamente a ayudar a los esfuerzos misioneros en todo el mundo. Es decir, nosotros celebramos aquí el Día del Domum justamente gracias a ese humilde, sencillo carisma de aquella mujer, Paulina, que decidió que efectivamente algo se podía hacer y algo se tenía que hacer para colaborar en esa tarea de extensión del Evangelio en el mundo. Muchas cosas han pasado. Los grandes años en los que Europa enviaba miles y miles de misioneros a todo el mundo para que se extendiera y se desarrollara la fe están, parece ser, terminando. Las nuevas tendencias que existen en la Iglesia dan cada vez más protagonismo a las comunidades locales en América, en África, en Asia. Ciertamente, en el desarrollo de la fe en América, nuestras misioneras y misioneros tuvieron durante muchos siglos una importancia grande. Allí podemos encontrar ya iglesias locales muy maduras, de las que no solamente ya quizá no tenemos que aportar mucho, sino que de las que podemos aprender mucho. Si vamos a África nos encontramos que va a ser el continente que sin duda va a implosionar a lo largo de este siglo. En este momento en África hay 1.000 millones de personas y se calcula que antes de que acabe el siglo XXI habrá 3.000. La Iglesia Católica decrece aquí, pero crece con fuerza en África.
Y seguramente cometerán muchos errores, los mismos que nosotros en la historia europea nuestro cristianismo ha cometido, pero tenemos que dejarles que hagan su propio camino. Nuestra manera de estar allí es muy diferente a la que hace 100 años nos invitaba a estar acompañando y animando. Hoy quizás sencillamente estamos animando y acompañando, pero de una manera muy distinta, respetando el protagonismo que las iglesias en aquellos continentes, en aquellas situaciones tan distintas a la nuestra, tienen que asumir. Y vemos también que en vez de ir nosotros para allá, son cristianas y cristianos de América, de África, de Asia, los que llegan aquí. La comunidad china católica en Bilbao tiene más de 100 personas y se reúnen habitualmente con un sacerdote para poder celebrar su liturgia y para poder dar continuidad a su estilo peculiar de vivir la tradición católica. Con todo esto, la Iglesia Católica se enriquece, se fortalece. Y entonces la pregunta es, ¿será que ya nosotros no tenemos que tener preocupación misionera? Sin duda, la tenemos que tener, aunque sea de manera muy diferente, aunque sea como hermanas y hermanos que en un momento tuvieron que enseñar y hoy tienen probablemente mucho que aprender. Aunque sea en esta Europa, y aplicando un poco lo que dice el Evangelio que acabamos de escuchar, en la que hay un hombre que es orgulloso y está convencido de que ve las cosas y que tiene la razón. Y hay un hombre que es humilde, que se sienta en el último banco y se reconoce sobre todo como limitado. Quizá también llegó el momento de que Europa haga su propia reflexión. Hay muchos aquí que consideran que la experiencia religiosa está totalmente superada y que es innecesaria, y que si en otros sitios y en otros continentes todavía la gente sigue orando, sigue rezando y sigue poniendo su vida en manos de Dios, es porque todavía no se han enterado de que Dios no existe y que la única solución para nuestros problemas es poner más y más confianza en la ciencia y en la capacidad que tiene el bienestar material para darnos felicidad. Eso es lo que piensan muchos aquí, pero lo que quizás se nos olvida es que somos cada vez menos y que son otros los continentes que tienen cada vez más población y población más joven, y que en esos continentes la experiencia de Dios, la oración y la dimensión religiosa de la vida no solo no decrece, sino que está muy viva y muy fortalecida. Y entonces igual los que nos creemos aquí el centro de la historia, incluso del cristianismo, tenemos que empezar a entender que las cosas se están cambiando mucho y adaptar nuestra mente con sencillez y con humildad, entendiendo que tenemos que tener nuestro espíritu más abierto y que tenemos también que acompañar a ese espíritu misionero de las iglesias, ese crecimiento de las iglesias locales de una manera distinta. Yo pido a Dios, primero doy gracias por la experiencia de estar más de una década trabajando en un contexto de misión, pero también en una iglesia que está creciendo y se está fortaleciendo, de la que he aprendido mucho. Pido a Dios que todos recojamos y recibamos esta invitación que nos hace este año el Domum a ser como aquella mujer Paulina, como tantas mujeres y tantos hombres que han sentido la llamada misionera o que han sentido que podían y querían colaborar con la tarea misionera, que también nosotros lo asumamos cada vez más y según nuestra fe, según nuestra convicción, la que tenga cada uno, según nuestras cualidades y capacidades, podamos también colaborar en esa importantísima tarea que nos define como cristianos, cristianos que no quieren guardarse nada y que quieren que más y más personas conozcan el tesoro y la riqueza del Evangelio.